Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code y en esta ocasión vamos a hablar sobre el patrón de diseño Template Method. Este patrón de diseño entra en la categoría de patrones de comportamiento o Behavioral Patterns y en su definición este patrón nos da una cierta estructura o esqueleto de cómo un algoritmo se tiene que ejecutar o cuáles son los pasos que ese algoritmo sigue para ejecutarse, ¿no? Algunas variaciones de ese algoritmo podrían cambiar, pero la estructura o el orden de cómo se ejecuta no va a cambiar. Lo podríamos definir de otra manera, y es que podríamos tener una clase base en la cual se define el orden de un cierto algoritmo y podemos crear clases hijas que extiendan de esta clase base en la cual se podrían cambiar ciertas implementaciones, ¿no? Ahorita vamos a entrar en más detalles sobre la implementación en sí, pero antes de eso quiero comentar de que este patrón podría encontrarse en algunos frameworks sin ni siquiera saber. Si no conocemos el patrón, pues muchas veces no sabemos que lo estamos utilizando, ¿no? Sin querer. Un buen ejemplo de este podría ser algunos de los frameworks de frontend o prácticamente de componentes, como por ejemplo React, Angular, Vue, en la cual sabemos que esos componentes o la creación de un componente tiene un ciclo de vida, ¿no? Cuando el componente se crea, cuando el componente se renderea o se muestra en pantalla, mejor dicho, o cuando ese componente se destruye. Hay muchos más métodos o comportamientos en todo ese ciclo de vida, pero ustedes me entienden, ¿no? ¿Cuál es el punto? Entonces, si se dan cuenta, ya hay un algoritmo definido de cuándo se va a ejecutar ciertas funciones de un cierto componente. Y nosotros no podemos cambiar ese orden. O sea, no podemos decir cuando te destruyas, por ejemplo, el destroy del ciclo de vida, no podemos decir que se ejecute primero y al último el create, por ejemplo, ¿no? Obviamente estos nombres cambian dependiendo del framework. Cada framework le pone el nombre que quiere, pero ustedes entienden el punto, ¿no? Entonces nosotros no podemos cambiar el orden del algoritmo o de cómo se ejecuta eso. Lo que sí podemos cambiar es la implementación. ¿Y qué queremos que haga cuando esos métodos se ejecuten? Entonces, aquí es un buen ejemplo en el cual, digamos, podríamos utilizar lo que es este patrón. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear este patrón simulando lo que es la creación de un componente, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es crear una clase que se llame component. Aquí creo mi clase component, ¿no? Voy a borrar esto. Y nosotros vamos a crear, digamos, nuestros componentes. Esta es la clase base, por ejemplo, que mi framework expone, ¿no? Por ejemplo, en React me parece que ocupas esto, en Angular ocupas decoradores, la estrategia cambia un poco, pero es algo un poquito similar, y Vue igual es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, ya creamos eso y lo que vamos a hacer aquí es, digamos, definir una función que se va a llamar create, que se va a encargar de crear, digamos, el componente, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer. Por ejemplo, este método va a ser público y se va a llamar create, ¿no? No devuelve nada y así. Y también vamos a definir el ciclo de vida de nuestro componente. Esta clase, olvidé mencionar, pues va a ser abstracta porque no voy a poder crear un componente directamente pues, con esta clase, ¿no? La idea es que los componentes personalizados extiendan de esta clase para poder crearse. Entonces vamos a hacer abstract class, ¿no? Que aquí lo escribí mal, ok. Pero lo que sí podemos definir son métodos abstractos que van a ser el ciclo de vida de nuestros componentes que creemos, ¿no? En este caso voy a poner abstract method, que sería, en este caso le voy a poner protected. Aquí pues puede cambiar dependiendo la implementación, pero en este caso sí lo voy a dejar. Voy a crear un método que se llame before created, ¿no? Before create, que pues, no va a devolver nada.
y voy a definir otro que se llame created, ¿no? Prácticamente así. Y esto tiene que estar antes. Ok, ya. Entonces, esta clase realmente va a definir el orden de cómo nuestro algoritmo se va a comportar. Entendiéndose por algoritmo la forma en cómo se van a ejecutar el ciclo de vida, ¿no? Que lo primero va a ser prácticamente mandarse a llamar el before create y después vamos a mandar a llamar el created, ¿no? Obviamente aquí pasan un montón de cosas que obviamente no vamos a implementar, pero la idea es que el algoritmo o la forma en cómo se ejecutan las cosas o los pasos que se siguen son estos. Y solamente esta clase es la que dice cómo se van a ejecutar. Y nadie más puede cambiar ese orden. Entonces, ya que definimos, digamos, nuestra abstracta, la idea es que en nuestro framework debe de haber alguna funcionalidad ahí que se encargue de hacer los renders de los componentes. Vamos a definir, digamos, una función. Esto no tiene nada que ver con el patrón, simplemente es para mostrarlo, ¿no? Render engine le voy a poner, ¿no? Por ejemplo, lo que va a recibir aquí sería un componente. En este caso le voy a poner que sea de tipo component, o sea, que extienda de eso realmente, pero podría ser una interfaz, lo que sea. Como les digo, esto no tiene nada que ver, digamos, con el patrón. Así que aquí lo que voy a hacer es, el componente tiene una clase create y se va a encargar de crear el componente y bla, 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 ¿no? Esto digamos que el framework internamente ya lo hace. Y vamos a mandar, digamos, a ejecutarlo. O bueno, eso lo vamos a hacer después. Entonces, ya que definimos, digamos, el engine, aquí el que se encarga de hacer los render y todo, el que agarra el árbol de componentes y así, pues ya nosotros podríamos definir nuestros propios componentes. Entonces yo puedo definir mi clase, que sea mi custom component, y tiene que extender prácticamente de component, ¿no? Extiende de component. Vamos a quitar esto, no lo necesito aquí. Ok, custom component extiende de component. Entonces aquí se está quejando porque me dice que tengo que implementar prácticamente los métodos. Que son estos, ¿no? Están como protected de momento. Entonces lo que voy a hacer aquí, simplemente voy a hacer un console log nada más. Pero aquí nosotros implementamos, esto es nuestro ciclo de vida del componente, ¿no? Como ya lo saben, en cualquier framework que utilizamos, ya existen estos, definimos los métodos y solito el framework los ejecuta, ¿no? Entonces aquí le voy a poner create, ¿no? Create, y acá le voy a poner before create. Before create, y acá created era, ok. Entonces, ya definí mi componente y todas las cosas que va a tener. Vamos a llamar a nuestro engine aquí, renderer. Y simplemente le voy a pasar la instancia de mi componente, ¿no? Y vamos a ver cómo se comporta. Si ejecutamos, nos podemos dar cuenta que se está respetando el ciclo de vida. Y nosotros lo que hicimos realmente es solamente instanciar el componente. Nunca le dimos el orden de cómo ejecutarse. Porque el orden ya lo hace la clase abstracta en cómo se va a ejecutar. Y nosotros libremente podríamos crear otros componentes extendiendo de component y pasaría lo mismo. Y de igual manera el orden en cómo están ordenados los métodos no importan porque el orden se define aquí. Entonces prácticamente este es el patrón de diseño template method, que en resumen es un patrón que nos dice cómo se va a ejecutar cierto algoritmo, que nos da una cierta estructura, pero dichas implementaciones de cómo o qué es lo que va a pasar en cada ejecución de ese orden puede variar. En este caso creamos un componente que
pues tiene esta implementación, pero bien podríamos crear otro componente que haga otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, el orden de cómo se ejecutan estos métodos es el mismo y eso no lo podemos cambiar. Y pues nada, si te gustó el video, pues deja tu like. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y dejar algún comentario pues, que tengas acerca del video, ¿no? Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.